tema que vamos a ver es el tema de conjuntos. Se los voy a subir aquí en Pienso Pizza. Ahí en contenido. ¿Sale? Hoy es 13 de abril. Ah, caray. ¿Y esto por qué se movió? Ok. Y les voy a subir la parte de operaciones con conjuntos. ¿Ya lo pueden ver? El contenido. Ya, profe. ¿Ya? Ok. Bueno. Entonces descarga el archivo y yo lo abro y entonces les comparto la pantalla, ¿sale? Bueno, ya lo descargaron, ¿verdad? Vamos a compartir la pantalla. Listo. Bueno, vamos a ver que hay una, dos, tres, cuatro operaciones de conjuntos básicas. ¿Sí? La primera operación de conjuntos es la unión, A unión B. ¿Y cómo represento la unión entre conjuntos? Lo más común es que se representen entre dos conjuntos. Sin embargo, se puede dar el caso que yo tenga la unión de dos, de tres conjuntos, ¿sí? Y mediante un diagrama de Venn, que es este, tengo un rectángulo, tengo mis dos conjuntos A y B, y la unión se representa seleccionando toda área de los dos círculos. Es lo que representa la unión. ¿Sale? Es lo que representa la unión. Y bueno, una cosa es cómo se puede representar por diagrama de Venn y otra cosa es cómo se puede representar en lo que nosotros le llamamos notación descriptiva. Sí, así se llama. Es que luego les dan otros nombres, pero puede ser notación extensiva o descriptiva y notación por comprensión. Son dos tipos de notaciones, ¿ok? Entonces, por diagrama de Venn sí queda claro. La unión
es que los elementos que tengo en A, los elementos que tengo en B, se juntan ambos, ¿sí? Se juntan ambos y eso sería una unión. Ahora, desde el punto de vista de lógica matemática, una unión representa un O. Una unión entre conjuntos representa un O. ¿Sale? Ahora, vamos a ver si de repente nos ponen algún ejercicio, cómo se representa precisamente, cómo se representa los conjuntos, ¿no? Aquí tengo este ejemplo, el conjunto S tiene los elementos A, B, C, D. Voy a utilizar un poquito Paint, ¿sale? Voy a utilizar Paint para poder ejemplificar. Fíjate que se me hace más fácil ejemplificar un conjunto con Paint. ¿Sale? Este es el rectángulo que implica el universo. Tengo mis dos conjuntos. En Paint, pues es fácil dibujarlos así. ¿Ok? Tengo mi conjunto S, que es ABCD. Los conjuntos se representan con mayúsculas, se igualan y los elementos de un conjunto se ponen entre llaves separados por comas. ¿Ok? Es la manera en que yo puedo describir un conjunto. ¿Ok? ABCD. Los elementos de un conjunto se ponen en minúsculas. ¿Sí? Se ponen en minúsculas. Bueno, en caso de que sean caracteres. Si ya son palabras o estamos hablando de ríos, por ejemplo, el conjunto de los ríos del sur de la República Mexicana, bueno, pues yo podría poner el nombre del conjunto y sus elementos. Ahorita vamos a hacer ese ejemplo, pero ahorita vamos a ejemplificar el conjunto S y el conjunto T, FBDG. ¿Ok? Ahora, vamos a señalarlos aquí. Este es el conjunto S, este es el conjunto T. La unión entre S y T, bueno, aquí en Paint vamos a aprovechar que tengo colores, ¿sale? Entonces la unión, pues yo lo voy a representar como toda el área, ¿no? Todo el área sería la unión de los conjuntos ST. ¿Y cómo voy a representar estos conjuntos? Bueno, los elementos del conjunto dentro de este diagrama de Venn. Bueno, pues yo puedo especificarlos, escribirlos acá adentro si yo lo deseo. Puedo escribir aquí A. Nada más déjame cambiar el color porque si no, no se van a ver. A, B, C, D. Acá yo tendría F, B, C y G. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo represento en notación descriptiva? Bueno, pues en notación descriptiva, pues yo aquí lo puedo representar.
S. La unión es una U, obviamente sin el palito, pero bueno, ahorita yo lo voy a dejar así. S unión T. S unión T me da un nuevo conjunto y eso sería igual a ¿qué? A, a B, a C, a D, a F y a G. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ok, nadie me ha preguntado algo que por ahí es muy claro. Si en S tengo el elemento D y también en T tengo el elemento D y en S tengo el elemento B y en T también tengo el elemento B, ¿por qué nada más lo escribí una vez B, una vez T? ¿Por qué es redundante? ¿Mandé? ¿Es redundante? Bueno, se repite. No es que sea redundante, sino cuando manejamos conjuntos, no tiene sentido repetir más de una vez un elemento. ¿Por qué? Porque un conjunto, en primer lugar, no importa el orden en cómo los elementos están ordenados en el conjunto. ¿Eso qué significa? Que yo pude haber ordenado los elementos de esta manera. B, F, G, A, B, C. Esto también sería una respuesta correcta. Entonces, en los conjuntos no importa el orden de cómo estén los elementos. ¿Ok? Por eso, en un conjunto no se repiten, en el caso de la unión, ¿ok? En el caso de la unión, no se repiten aquellos elementos que están duplicados tanto en S como en T. Simplemente se especifican una sola vez. ¿Ok? De hecho, B y D creo que van en medio, ¿no, profe? Porque se están juntando. Bueno, ahorita vamos a ver, Va. ¿Sale? Ahora, lo que les comentaba, el nombre de un conjunto, por ejemplo, en el caso de los ríos, ¿no? Yo puedo poner un nombre de esta manera también. La primera con mayúscula, Ríos del Sur de México. No es que todo el nombre tiene que ir con mayúsculas, pero por lo menos la primera letra sí debe ir con mayúsculas. Le pongo igual. Y entonces aquí ya pondría Osumacinta, coma, el río Grijalva, coma. Así voy especificando todos y cierro llaves. Ajá. Lo que pasa es que en la mayoría de las literaturas nos ponen como sintaxis de un conjunto una sola letra y esa letra tiene que ir en mayúsculas. Pero no siempre es así. Si yo quiero crear un conjunto que sean los ríos del sur de México, le puedo poner la primera letra R de río en mayúscula y luego Surmex. ¿Sale? Bueno, entonces esta es la primera operación de conjuntos. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más nomenclatura tenemos? Fíjate bien. Ahora vamos a ver cómo se expresa uno con notación comprensiva, que es la otra notación que se utiliza también en los conjuntos. O sea, se utilizan los diagramas de Venn. Se utiliza la notación descriptiva y se utiliza la notación comprensiva. ¿Sale? ¿Qué es esto de la notación comprensiva? Que yo especifico entre corchetes una variable
que normalmente es X. Ajá. Esta variable X, yo le especifico por medio de este símbolo significa pertenece, tal que cualquier elemento pertenece a A o pertenece a B. ¿Sale? Vamos a nuestro ejemplo, a S o T. ¿Cómo es esto de la notación comprensiva? Bueno. Fíjate que mantengo el símbolo de unión, ¿ok? Y entonces, S unión T va a ser igual, entre llaves, a X, tal que se utiliza este símbolo, significa X tal que X pertenece, es una E, aquí le voy a poner, pertenece a S, o, ¿por qué pongo una O? Porque la unión implica una O. X pertenece a T. Y cierro llave. Esa es la notación comprensiva. X, una variable, es decir, un elemento, tal que ese elemento, esa variable X, le pertenece tanto a S o esa X pertenece a T. Esa es la notación comprensiva. ¿Ok? Sí, profe. Bueno. Vamos a la siguiente operación. Intersección. Ajá. La intersección es el área común a ambos conjuntos, es decir, los elementos que se repiten en ambos conjuntos, los elementos que son comunes en ambos conjuntos. Y así se representa, como tú decías, la zona en la cual se entrecruzan los dos conjuntos, significa la intersección. Significa la intersección. Entonces vamos a ver este ejemplo, S y T nuevamente, S y T nuevamente, ¿sale? Vamos a Paint. Aquí tenemos S unión T. Ahora vamos a representar S intersección T. Estoy viendo, pero es que aquí no tengo la opción de... Ah, sí, aquí está. Seleccionar. Copiar. Y pegar, ¿no? Y ya la moví por acá. Bueno. Aquí la parte de intersección, lo que voy a hacer ahorita es colocarlos todos en color... ¡Ay! Quería color blanco, no color negro. Color cubeta, color blanco, color 1, color blanco. Ya está. ¿No? Esto sería entonces S. Ahora tengo un color blanco. La intersección es una U al revés. Aquí, desgraciadamente, pues no puedo poner la U al revés, entonces lo voy a poner intersección T es igual, ¿sí? Y entonces, ¿cuál sería la intersección? Los elementos en común. Entonces, como decían, los elementos en común entre S y T serían B y D. Entonces, ¿qué tengo que cambiar en el diagrama de Venn?
Bueno, pues lo que tengo que hacer en el diagrama de Venn para que esto sea correcto, ¿sí? Voy a usar aquí la goma. Esta B y esta D. Ah, y aquí tengo que borrar este, ¿no? ¿Sale? ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, todo. Ok. Entonces ya llevamos dos operaciones. Unión, intersección. Ahora, fíjate cómo hay otra forma también de especificar en notación descriptiva elementos de un conjunto que siguen. Vamos a ver este ejemplo. B es el conjunto de los múltiplos de 2. 2, 4, 6, coma, puntos suspensivos. ¿Esto qué significa? Pues que pues va a seguir, ¿no? Los múltiplos de 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y así, ¿no? Entonces yo lo puedo representar de esta forma con los puntos suspensivos. Y el conjunto W son los múltiplos de 3. 3, 6, 9, ¿sale? 12 y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué pasaría si me preguntaran, oye, ¿cuál es la intersección entre entre V y W? ¿Sale? ¿Cuál es la intersección entre V y W? En este ejemplo, no, pues como podemos ver, a partir del 6 hay un término en común en los múltiplos de 2 y en los múltiplos de 3. De ahí, si le sumo 6, sería el 12. Al 12 le sumo 6, sería el 18. Y así voy de 6 en 6. Serían los elementos que se repetirían tanto en V como en W. Entonces, ¿cómo expresaría V intersección W? Pues pondría 6, 12, 18, puntos suspensivos. ¿Vale? Este ejemplo en una notación descriptiva. Pero en una notación comprensiva, ¿cómo se especifica la intersección? Bueno, pues vamos a verlo. S intersección T se representa como X tal que X pertenece a S y la intersección significa un I. La unión representa un O, la intersección representa un I y X pertenece a T. Así sería la notación comprensiva de la intersección. Profesor, ¿y del diagrama no se borra la D? ¿Por qué se va a borrar la? Ah, el de acá. Esta. De la S. Del conjunto S, ¿no? Ok. Entonces, sí queda claro, notación descriptiva, notación comprensiva de la intersección. Sí.
Ok. Ahora, vamos a la siguiente operación. Vamos a ver la operación de complemento. ¿Sale? La operación complemento. ¿Qué es esto de el complemento de un conjunto? Pues el complemento de un conjunto es todo aquello o todos aquellos elementos que no están en el conjunto. ¿Sale? Que no están en el conjunto. Por eso, aquí yo tengo precisamente especificado que el complemento de A es el conjunto universal, que es el área rectangular, y solamente los elementos de B, no los que comparten A y B, por eso esto está sin subrayar, ¿no? El complemento de A son todos aquellos elementos que no están en A o no son comunes a A. ¿Ok? Eso es lo que significa el complemento. Entonces vamos a ver, tengo el conjunto T, que es ABC, entonces el complemento de T significaría que, bueno, el conjunto universal es el alfabeto completo. Entonces, a ver, vamos a hacerlo en Paint. Ya no me va a caber aquí. Voy a tener que abrir un nuevo documento en Paint. ¿Esto quieren que se los guarde y se los suba o ya lo tienen? Súbalo, por favor. Yo digo Súbalo, profe. Por favor. A ver, déjame guardarlo entonces. Obviamente se va a guardar como una imagen. Yo no sé por qué le puse unidad 2 si los conjuntos todavía no eran de la unidad 2. Pero bueno, en fin, ya le puse unidad 2, ni modo. Ya están guardados. Entonces voy a hacer un nuevo archivo. Es el conjunto universal. Tengo mi conjunto T. Ok, entonces T. Bueno, el conjunto universal, ¿no? Primero. Es A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, Q, R, S, T. U, V, W, X, Y, Z. Este es el conjunto universal. Ahora, T, ¿a qué es igual? ABC. ABC. Ok. Ahora, aquí la pregunta es, ¿qué complemento
T complemento normalmente se especifica el conjunto y una comilla. Eso significa el complemento de un conjunto. Entonces, yo aquí tengo T, este es T, ¿saben? Y este es el conjunto universal. O sea, este sería U, el rectángulo. ¿Ok? Ahora, el complemento de un conjunto son los elementos que no están en T. ¿Cuáles son los elementos que están en T? A, B, C. Su complemento, ¿cuál sería? Sería D, F, G, bueno, todos los demás. Exactamente a partir de D, ¿no? Sí. ¿Sale? Ese sería el complemento de T. Ahora, ¿cómo lo represento en el diagrama de Venn? Bueno, pues aquí lo que hago es que T es A, B, C. Y el complemento de T vendría siendo, voy a usar la cubeta, sería todo esto, el complemento de T, ¿no? Todo lo que está en el área gris sería el complemento de T. Aquí también lo puedo especificar. En este ejemplo, ojo, en este ejemplo, T complemento sería este área gris. Y bueno, que yo tendría aquí, bueno, pues aquí tendría todas las letras, ¿no? De la D en adelante, ¿no? En toda esta área gris. ¿Claro? Y ahora vamos a la última operación. La diferencia de conjuntos, o sea, A menos B. ¿Ok? A menos B. ¿Qué significa? Que el área de A que no es parte de B. O también se dice los elementos de A que no están en B. ¿Sí? Vamos a ver este ejemplo. Igual otra vez tenemos a S y a T. Híjole, aquí cómo le voy a hacer, no me va a caber. Bueno, lo voy a tener que hacer en chiquito. Tengo S, aquí tengo T. Y aquí vamos a poner, ¿no?
S es igual a ABCD. Y T es igual FBDG. Ok. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuál es el resultado de S menos T? Elementos de S que no están en T. ¿Cuál sería el resultado entonces? FG, ¿no? FG. Digo, pues en el conjunto S está B y D, y en el conjunto T igual. Al no pertenecer, bueno, me supongo que se quitan y nada más queda. Ojo, a ver, fíjate bien. Fíjate bien. Ahí va, Elementos de S que no hay en T. Esa es la diferencia. S menos T, elementos de S que no hay en T. Sería A y C. Sería A y C. Nada más. Elementos de S que no están en T. Así se lee S menos T. O sea, el primer conjunto que está del lado izquierdo de la diferencia es al que me tengo que enfocar. Elementos de S que no están en T. ¿Cuáles son esos elementos nada más? Serían A y C. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, pero B. Ok, ahora, ¿cómo lo represento en el diagrama de Venn? Ya no me puedo subir. Bueno, sí me quiero subir, pero lo tengo que dejar aquí. Ok, ¿cómo lo represento en el diagrama de Venn? Bueno, pues aquí voy a poner S. E. En la intersección son los que son comunes. B. D. ¿Sale? Y T, exclusivamente de T, sería F. Y G. ¿Sale? Pero la diferencia solamente es elementos de S que no hay en T. B y D no los tomo en cuenta porque es común a S y T. Entonces, ¿cuáles son los elementos de S que no hay en T? A y C. Entonces, yo lo voy a representar con un colorcillo de esta manera. Ese es S menos T. S, lo voy a poner negro, menos T. Ahora, fíjate bien, la diferencia no es conmutativa, no es lo mismo S menos T que T menos S. ¿Sale? ¿Cómo quedaría entonces T
menos S. ¿Cuál sería el resultado de T menos S? F y G, ¿no? Exactamente, F y G, que sería esta parte. Entonces aquí el color, es más, los voy a pintar, a ver si me deja cambiarlos. El azul sería T menos S y el verde sería S menos T. Vamos a ver si lo puedo seleccionar. No, ya no lo puedo seleccionar. Ya no lo puedo seleccionar. Ok, aquí está, seleccionado. No, pero como texto no, ya no los puedo seleccionar. No, ya no puede. Ya no les puede poner el color verde. Pero bueno, hay que tomar en cuenta esto. La diferencia, el primer conjunto que está del lado izquierdo de la diferencia es el que sobre el cual vamos a fijarnos en sus elementos, ¿no? Por eso no es lo mismo S menos T que T menos S. ¿Ok? Ahora, fíjate bien, en notación comprensiva, cómo se representa la diferencia. X tal que X pertenece a y X no pertenece a B. Fíjate bien, lo que sucede aquí es que S menos T es equivalente, lo voy a tener que poner así, es equivalente a S intersección T complemento. Cuando veamos las leyes de los conjuntos, una de estas leyes es esta. S menos T es equivalente a S intersección T complemento. Y ya habíamos dicho que intersección significa I, ¿no? Y aquí lo podemos ver, ¿no? Vamos a ver. T complemento. Aquí es igual. T complemento. Según aquí el diagrama de Venn, aquí es T complemento. O sea, T complemento. Exactamente. T complemento son todos aquellos elementos que no están en T y tampoco son comunes con S, ¿no? Entonces sería A, C. Eso es T complemento. Y luego le aplico intersección con S, ¿no? Entonces, S es A, B, C, D. T complemento es AC. Entonces, S intersección T complemento va a ser igual a C, que es el mismo resultado que me dio S menos T, ¿no? La intersección entre ABCD y AC es AC. ¿Ok? Por eso, en notación comprensiva, S menos T es igual a X tal que X pertenece a S y, porque es una intersección, X
no pertenece, entonces aquí el no pertenece se representa como una E tachada. Y X no pertenece a T. Esta es la notación comprensiva para la diferencia. ¿Sí queda claro? Sí. Bueno, voy a guardar este archivo. También. Y bueno, pues la clase de hoy la terminamos con esto. Déjame subirte este material. Segundo departamental, operaciones con conjuntos. Y aquí voy a poner los diagramas de Bell. ¿Y a poco no reconoce el formato PNG? Ay, sí, creo que no. No, estoy en otro. Ya lo tienen aquí. Diagramas de Venn de las operaciones con conjuntos. ¿Sale? ¿Todo bien hasta ahorita? Sí, profe. Bueno, la siguiente clase, pues vamos a ver más ejemplos, pero ahora obviamente involucrando dos conjuntos más el conjunto universal, viendo tres conjuntos. Ok. Vamos a hacer más ejemplos de ese tipo. Vamos a ver las leyes también de los conjuntos. ¿Ok? El concepto de subconjunto también es importante. ¿Sale? Bueno, chicos, pues que descansen y merienden rico. Gracias, profe. Gracias, igualmente. Gracias, profe. Hasta luego. Sale. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos. Bye.